Bo día, benvidos a este concerto que a Banda Municipal da Música da Coruña lles vai a ofrecer. Ventos de América, reza en su título. Y evidentemente esto ya les sugiere, y es la idea, predisponerles en lo que van a escuchar cuando hablamos de música americana. El jazz, efectivamente, es jazz lo que vamos a escuchar, o más bien diferentes músicas vestidas de jazz, de estos ritmos sincopados y estas armonías sugerentes. El concierto sí es un viaje hacia América y partiremos evidentemente desde España, pero también partiremos desde Suiza, también partiremos incluso desde Rusia, y es un viaje que haremos con música de esos diferentes países hacia América, hacia el jazz, y de ahí el título de Ventos de Jazz. La primera parte la componen 3 obras. La primera es del compositor español Óscar Navarro. Downey Overture, esta ciudad, Downey americana, le encargó al maestro alicantino una composición para conmemorar un aniversario, y hizo esta música que él describe como un puente entre España y América. Por eso la abertura tiene partes españolas y partes rítmicas y sincopadas. Es una abertura preciosa. La segunda pieza, Fanfare and Funk, es una obra del maestro suizo Oliver Baespi y comienza con una fanfarria alpina que se convierte en funky, una derivación del jazz, una música mucho más rítmica y muy atractiva. Y cerraremos la primera parte sí con un compositor americano que hace música propiamente americana. Blue Sides. Blue es una palabra muy jazzística que sugiere esta tristeza, es una alegoría, no es un color. Blue Note es una nota triste que se utiliza en jazz. Esta obra es el típico cliché de música americana, con un solo, con una improvisación del clarinete. Es un concierto, espero, que espectacular, muy vistoso y sea de su agrado. De momento les dejamos con esta primera parte, estas 3 obras originales para este grupo, para banda, y espero que disfruten del concierto. Gracias.
Ya vieron, creo que no les engañé, la primera parte realmente había música americana, con la fanfarria alpina que realmente aparecía, con aquel giro hacia la cadencia frigia que caracteriza a la música española y bueno, al final, evidentemente, la música auténtica hecha por un compositor americano, Frankie Kelly. La segunda parte les aseguro que no va a ser menos. Supongo que a alguno de ustedes les extrañó que bajo el título Ventos de América apareciera una foto de Dmitri Shostakovich. Ese es el cartel que anunciaba este concierto. Uno de los compositores más comprometido con la música soviética, con la música de su país, un compositor ruso, Dmitri Shostakovich. Pero compuso una obra que tituló Jazz Suite, Suite de Jazz. Realmente en esa primera mitad del siglo XX el jazz rápidamente contagió no solo a Europa, sino a todo el mundo por su carácter atractivo. Era una música realmente sugerente. Los mismos americanos la llevaron ya no solo en las calles de Nueva Orleans, sino a las grandes salas de concierto. La primera obra sinfónica se considera Rhapsody in Blue, esta obra que conocen ustedes para piano, es la primera obra de jazz sinfónico. Pues bien, compositores en todo el mundo compusieron en el estilo americano y puntualmente Dmitri Shostakovich compuso esta Jazz Suite. Realmente es una suite en 7 movimientos al estilo de la música de variedades europea, marchas, polcas, valses, danzas, 7 relativamente cortos movimientos, que es música ligera. La música no es americana, la música realmente es rusa. Se puede percibir ese ambiente gélido, incluso en los valses, uno de los cuales Stanley Kubrick hizo famoso y seguramente conocerán. Este es el grueso de la segunda parte que lleva sobre todo la obra esta, la segunda suite de jazz de Dmitri Shostakovich. Pero la obra que sirve que abre la segunda parte, la que sirve de obertura y que dejo al final, es una obra en principio menor, de 6 minutos, menor por la duración, pero realmente grande por la intensidad. Los grandes perfumes ya saben que vienen en frascos pequeños. Galicia Jazz es el título de esta música que también impregnó a esta región. Y a mí siempre me ha parecido curioso, cuando estudio una música, descubres cómo sería esta persona, cómo sería este compositor. Esto siempre me pasó con los compositores del clasicismo. ¿Cómo sería Joseph Haydn con aquellas cantidad de sinfonías? Déjenme que voy a llegar hasta aquí. Y a través de la música llegamos de alguna manera a intuir cómo es el compositor. Pero en la actualidad tenemos la posibilidad de compositores actuales que nos dedican incluso a la banda, puntualmente pensando en este instrumento, música, y este es el caso de Galicia Jazz. Juan Durán, que está con nosotros. Juan, podría. Nos dedicó esta obra desinteresadamente porque es un enamorado de la banda. Viene a todos los conciertos, no porque toquemos esa obra, ya ustedes lo ven en todos los conciertos. Y realmente yo conocí primero la obra y después conocí a Juan. Cuando conoces a una gran persona, ves por qué la música suena así. Simplemente Galicia Jazz es un caramelito. Aparecen canciones tremendamente populares
de Galicia que identificarán, pero vestidas de jazz. Es un caramelo muy fácil de entender. Quiero que escuchen con atención Camariñas, una de las obras emblemáticas del folclore gallego, y con qué cariño, con qué armonía, con qué sutileza la trata el maestro compositor. He tenido ya la suerte después de conocerlo y realmente detrás de una gran música hay una gran persona. Galicia Jazz y Suite de Jazz de Dimitri Shostakovich, pero sobre todo atacamos este viaje a América desde Galicia con la suite, con la Galicia Jazz. Gracias, Juan, por tu música, por tu compromiso con Galicia y con la banda. Gracias.
el gusto de ofrecer una pequeña obra fuera de programa, en la línea de lo que llevamos haciendo todo el programa, pero aún damos un giro de tuerca a la intención. Un compositor de jazz, intérprete y compositor de jazz, Dave Brubeck, andaba caminando en una de sus giras internacionales y escuchó en una ciudad, en una calle, un cuarteto de músicos del este, exactamente de Turquía, tocando música con instrumentos tradicionales de su país y música de su país. Y les preguntó qué ritmo es este. Y dice, pues es un ritmo turco. Para lo que usted es el blues, para nosotros es esta música que hacemos tan natural. Era un ritmo muy sugerente. Y se le ocurrió componer una obra que ha trascendido, se ha versionado mucho, que es Blue Rondó a la Turk, y mestiza esos dos ambientes, el turco y el americano. La música no entiende de fronteras, ni entiende de idiomas, ni entiende de tradiciones. Todos disfrutamos de lo que tiene el compañero y es lo que nos hace grande a toda la humanidad, el compartir, y en este caso con la música. Gracias, y le regalamos este Blue Rondó a la Turk.